El desarrollo dominicano tiene muchos actores. Hay unos que figuran más que otros y hay actores que también hacen lo que llamo un trabajo de gabinete y presencial. Y uno que hace trabajo de gabinete y presencial es el economista Eduardo García Michel, quien formó, digámoslo así, en el trajín del Banco Central. Fue director de varios departamentos hasta concluir como asesor de la gobernación, que en esos tiempos era lo que llevaban el diseño y desarrollo de políticas monetarias y financieras. Es también en este momento y desde hace un tiempo presidente de la Fundación Siglo XXI, una de las principales asesoras, estructuras de economía y servicios especializados que tiene el país, una consultora muy acreditada que regularmente suple servicios a grandes corporaciones, incluidas bancos, también a gremios empresarios, y por tanto es una persona muy calificada. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Pedro, con muchísimo placer de estar aquí contigo, que eres un referente del periodismo nacional por mucho tiempo ya. Sí, es verdad, cumplimos 50 años en esta ocasión, en este año. Mira, cuando decía que eras presencial, me acuerdo mucho de ese esfuerzo que ustedes hacían hace ya unos años, de ir a las estructuras productivas del campo y empresariales. Se trasladaban y filmaban y comentaban. Esa, que no es más que documentar el desarrollo, fue probablemente para muchos de los que seguíamos las presentaciones de ustedes ya en más de una de las instituciones en que ha formado parte, un instructivo, porque el desarrollo muchas veces nosotros los periodistas, lo que somos son correas de transmisión en última instancia, transmitimos las informaciones que nos llegan, pero es bueno vivir, como hacían ustedes que se trasladaban a las zonas de producción, tanto agrícola como pecuaria, y también industrial y agroindustrial. Y eso, por eso le decía que es un profesional de la economía, que al tiempo que ha trabajado en gabinete, haciendo elucubraciones económicas con documentos, y también es un testimoniador de lo que es la estructura yendo al campo. Yo te agradezco, Pedro, pero tengo que hacer una aclaración. Quien importa no soy yo. Lo que importa es la nación, el pueblo dominicano, su desarrollo, que es el tópico así es. Que vamos a abordar. Así es. Bueno, tenemos un modelo de desarrollo que se ha venido conformando, yo digo que por obra y gracia de la Virgen de la Altagracia. No es así. Hay muchos humanos que han intervenido también, además de ella. Algunos dicen que existe el modelo altagraciano, que nos protege. Que nos protege. E incluso que se ha ido consolidando con el tiempo, de tal manera que si bien es un modelo agropecuario, como lo conocemos ya consolidado, así lo heredamos de Trujillo, al que se le ha incorporado una manufactura con zonas francas como un segundo gran sector, a que se le ha incorporado a partir de los 70 la minería, que ahora por cierto procura un segundo aire, y que ha venido también a desarrollar turismo y servicios, con lo que tenemos entonces un modelo compuesto por 4 grandes motores. Lo cierto es que cuando uno de ellos pierde fuerza, el otro viene en su auxilio. Y por eso la economía dominicana ha podido acumular un crecimiento acumulativo anual en los últimos 50 años de más de un 5%. Y por eso tiene un per cápita hoy que se ha incrementado considerablemente hasta $5.700 aproximadamente, aunque no sea bien distribuido. Bueno, una cosa que queríamos tratar específicamente con Eduardo García Michel es la importancia que tiene la manufactura en el país. Es un sector que ha reclamado desde posiciones gremiales que se le tenga muy en cuenta y que ha incluso dicho formalmente que el modelo de desarrollo está agotado en razón de que dice tiene un sesgo antiexportador. Vamos primero, si es posible, Eduardo, a analizar cómo ha evolucionado la manufactura y por qué hoy sigue siendo todavía el principal empleador nacional, independientemente de que otros sectores como el turismo ya esté frisando los 200.000 empleos y que la zona franca esté en un proceso también de búsqueda otra vez de los 200.000 empleos que en algún momento suplió. Pero sigue siendo la manufactura como estructura la que más empleo fijo aporta al país.
déjame ir un poco hacia atrás para contestar. Ese es el plan es hacer un para repaso contestar histórico. la pregunta, y luego me gustaría ir hacia adelante también, correcto. en perspectiva. Mira, este país, desde su creación en 1844, comenzó a conformar una ideología del progreso, de la necesidad de progresar. Teníamos estructuras muy arcaicas, basadas en lo rural, en el campesinado, con poco nivel educativo, y nuestros intelectuales de la época enfatizaron eso. Hay que impulsar el progreso a través de diversos medios. Algunos entendieron con el paso del tiempo que progreso equivalía a infraestructura, y es verdad, desarrollo de infraestructura. ¿Qué significaba eso? Caminos, carreteras, puentes, trenes, los ferrocarriles que comenzaron, es una lástima que hayan desaparecido. A finales del siglo XIX se crearon los primeros ferrocarriles, desaparecieron una vez ajusticiado Trujillo. Yo diría que fue uno de los grandes errores que se han cometido. Bueno, infraestructura y luego fomento. ¿Qué fomento? Equivale a desarrollo también. ¿Fomento de qué? Todavía se recuerdan los famosos canales de Monsieur Bogar, así se llaman, canales de riego para la producción de arroz, de variedades nuevas que elevaran la productividad. Hasta 1915, 14, nosotros éramos importadores de arroz. Exacto. Y entonces con Monsieur Bogar se inicia el cultivo de arroz para suplirlo. Y fíjese usted, ya somos autosuficientes hace unos años. Fomento, leyes de fomento, por ejemplo, escuelas agrícolas que no existían, porque la actividad principal era la agricultura. Así es. Y es cuando se crea la Escuela Agrícola de Moca, sí, que ya no está allí. Leyes de incentivos o de protección a la industria y a otras actividades, vía aranceles. En el gobierno de Horacio Vázquez se pueden encontrar algunas leyes de ese tipo. En la época de Trujillo, siguiendo más adelante, ocurre lo mismo. Luego de Trujillo ya se formaliza una estructura que concibe el fomento a través de la creación o la aprobación de leyes de incentivos y de exenciones a diversos sectores, pero sobre todo al industrial. Esto no fue un fenómeno aislado de República Dominicana. Esto coincidió con toda una ideología, la ideología de la CEPAL, de Prebisch en aquella época, que la discutió, la impuso, con una visión de que éramos países periféricos, aislados del centro, y que teníamos que remediar eso, y que una manera era fomentar a través de la acción del Estado un sector industrial. Manufacturero. Sí, un sector industrial manufacturero para sustituir las importaciones. Y bueno, en todos los países de América Latina eso se impuso, República Dominicana no fue la excepción, y resultó muy exitoso. En la vida todo tiene un comienzo y luego se va deteniendo el crecimiento se va estancando. Si uno tuviese que hacer una crítica a través de ese proceso histórico, bueno, luego vino el turismo, ya en los 80, 90 y hasta nuestros días, pero también el fomento de la agropecuaria previamente. Si hubiese necesidad de hacer una crítica, y las críticas son buenas porque son constructivas, es que los dominicanos no hemos tenido la suficiente perseverancia para darnos cuenta de que dar énfasis a un sector nuevo que se entienda que tiene mayor potencial no tiene que ser en detrimento de los demás, porque el crecimiento es algo armónico. No puede crecer una parte, que crezca la cabeza de un ser humano
sería muy desproporcionado, que crezcan los brazos, lo que sea. Tiene ¿Usted que interpreta algún momento en el tiempo en que se hizo así? O sea, que se detuvo un sector para darle paso a uno nuevo. Yo creo que es parte de la evolución de la economía dominicana. Vamos a ver. Bueno, es parte de la evolución. El sector agropecuario en una época fue muy relevante, luego perdió importancia con respecto al sector emergente que era la industria. La industria a su vez perdió importancia con respecto al sector emergente que era el turismo. Y el turismo ha estado perdiendo relevancia en favor de sectores emergentes que son una incógnita. Son una incógnita en el sentido de que son sectores que tienen más que ver con la economía local que con la internacional. Por ejemplo, las comunicaciones, ambas cosas, está también lo internacional, el comercio y ese tipo de cosas. Si hay algo que en lo que debemos hacer énfasis, mirando el presente y el futuro, es en una palabra que parecería mágica, pero que es muy abarcadora. ¿Sabes cuál es? Competitividad. Competitividad. Porque es que el mundo ha cambiado, no es la República Dominicana, el mundo ha cambiado. Es un mundo global, es un mundo interconectado, es un mundo cercano. Lo que ocurre en el otro lado del mundo lo sabemos al instante. El Papa recién designado, Francisco I, una de sus primeras palabras fueron esas: venir a designar a alguien que casi está al otro lado del otro mundo para que esté aquí en la Plaza de Roma ahora ante ustedes. Es así, o sea, vivimos en un mundo donde ya no hay distancias. Correcto. Entonces, a República Dominicana nosotros tenemos que, si queremos consolidar el desarrollo, ha habido un crecimiento con desigualdad, la desigualdad ha estado siempre presente, ha estado presente la falta de protección social, la disparidad, la informalidad en el mercado, sobre todo en el mercado de trabajo. Todas esas cosas tendríamos que ir corrigiéndolas, haciendo retoques a lo que se ha hecho, haciendo retoques. En ocasiones quizás reformas, cambios más profundos, pero dirigidos hacia ese objetivo que no deberíamos desviarnos. Ganar en competitividad y en inclusión social. Y si ganamos en competitividad y en inclusión social, estamos hablando de ir caminando hacia el desarrollo. Bien, mire, claro, quedan algunas interrogantes porque no es el momento para sacar a colación. Por ejemplo, uno concibe que el sector agropecuario que se lanza hacia la modernidad a partir de 1966, que acudió a nuevas prácticas, extensión agropecuaria, semillas mejoradas, etcétera, etcétera, llega un momento en que culmina, pero se le presenta la frontera de que ya no podía crecer más, momento en el cual incluso por suerte viene la manufactura y la releva, vienen las zonas francas en su primera época de los 70s, viene la minería con Rosario Dominicana y el oro y la Falcon Bridge. O sea, por suerte que hemos tenido lo que yo llamo relevos a cada momento en que uno de esos sectores muestra cansancio. Pero tú estás coincidiendo con lo que yo te estoy diciendo. Esa es la visión de que surgió algo nuevo, enterremos lo viejo. Y no debe ser así. Quizás ahora que usted dice eso, cuando sí, la agropecuaria llega a los niveles de producción en que parecía que había llegado a su frontera visible, cosa que no es cierta, como usted dice, que siempre un sector tiene potencialidad para él mismo redescubrirse, relanzarse y tomar un nuevo vuelo. Te podría decir, en mi humildísima opinión, sí, en mi muy humilde opinión,
yo creo que la frontera es casi ilimitada. Así es, así es. Y no solamente en la agropecuaria, que es la que tú estás mencionando. Sí, porque algo pasó con la manufactura también. La manufactura que partió de la ley 299 y que la agota, porque la agotó ciertamente. La ley 299, como fue concebida, llegó un momento en que se agotó. Pero eso no quería decir que la manufactura había perdido posibilidades de aportar al desarrollo nacional. ¿Sabes lo siguiente que es interesante? Esa visión de la ideología del progreso, que se basaba en lo material sobre todo. ¿Qué es progreso? Carretera. ¿Qué es progreso? Presas. Puente, presas, etcétera. Hidroeléctricas. Exactamente. Esa visión dejó de lado otra que es la del ser humano. ¿Para qué es el puente? ¿Para qué es la carretera? ¿Para qué es la presa? ¿Para qué es el camino? ¿Para qué es el tren? Es para el ser humano. Es para que el ser humano crezca en su formación y en su espiritualidad y en su materialidad también. Y esos son quizás los complementos que han faltado para que nos encaminemos más aceleradamente hacia el desarrollo. Muy bien. Bueno, nosotros, si fuésemos a llevarnos por las cifras, ustedes saben que una nación se considera desarrollada después que tiene un per cápita de 12.000, porque eso es lo que han tenido, lo que han avanzado hacia el primer mundo. A partir de $12.000 por persona, una economía comienza a considerarse entrando a la zona del desarrollo. Nosotros estamos a la mitad. Pero no debe satisfacernos eso. Correcto. Obviamente, si comparamos un siglo atrás, 50 años atrás, obviamente que ha habido un adelanto notable, muy considerable. Sí, sí, así es. Mire, yo, sin embargo, lo que me sorprende es que creciendo al ritmo que hemos mencionado, aunque con desigualdad en la repartición de la riqueza, se nos diga, y se ha venido predicando, incluso desde instituciones como la suya, de que el modelo está agotado y que se necesita de cambios importantes. El único problema es que yo no alcanzo a ver con qué cambios. Primero, que me demuestren que está agotado, o sea, que dejó de producir riqueza. Y en segundo lugar, ¿con qué se le va a cambiar? Mira, Pedro, desde hace mucho tiempo las etiquetas no me han gustado, desde hace mucho tiempo. Porque la actividad humana tú no la puedes resumir a una palabra. Agotado. Bueno, hay que ver qué hay detrás de todo eso. Correcto. ¿Qué hay detrás de todo? ¿Qué podría haber de un planteamiento detrás? De ese tipo? Hay una realidad. Un mundo ya globalizado, interconectado. Un país media isla. ¿Por qué? 48.000 kilómetros cuadrados compartiendo la isla de Santo Domingo o de Haití, como se quisiera. Con 28 de aquel lado aproximadamente, más 48 de este lado. Así es la cosa. Con 10 millones de habitantes aquí. En cada sitio. Y más o menos allá, algo igual. Ante una población mundial de más de 7.000, 8.000 millones de habitantes. Sí. O sea, somos una gotita de agua en la inmensidad del mar. Entonces, ¿cuál es nuestra gran oportunidad? El mundo. El resto. El resto, o sea, el puntito nuestro, tenemos el mundo a nuestra disposición. Exacto, así es. Y nosotros podemos crecer. Tal como se lo planteó Taiwán, tal como se lo planteó Singapur, aún más pequeño que nosotros. Ahí están los ejemplos. Dos naciones pequeñas. De Taiwán, Singapur, sí. O Corea. O esos países. Ahí está el ejemplo. Pero hasta la China continental, con ese enorme territorio y esa enorme población, no se conformó con saber que tenía todo ese potencial interno. Como estaba muy deprimido, la capacidad de consumo, ¿qué utilizaron? El mercado mundial. Y han crecido en base a eso. Ahora están volviendo la mirada hacia adentro. Sí, así es. Porque el mercado ha ganado capacidad adquisitiva. No, y que de los 1.300 le quedan 250 millones de pobres. Exacto, de muy pobres. Exacto. Entonces, República Dominicana, no nos perdamos.
el desarrollo es directamente proporcional a la apertura hacia el mundo, en mi modesta opinión. Nosotros no podemos insistir en operar con la vista hacia un mercado tan pequeño, tan estrecho, tan limitado. Y por eso... ¿Y usted cree que ha habido ciertamente un sesgo anti-exportador? Pero es claro que sí. Mira, la mejor demostración de eso es, este es un país que a la gente le gusta mucho firmar acuerdos, convenios, leyes, para que no se cumplan. Ninguna. O se cumplan parcialmente. O sea, parcialmente. O se sí. Pero, a mí no me gusta ninguno. Sí, pero ninguno fíjate, pero en concreto hemos firmado el gran acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, Canadá, Centroamérica. No, Canadá todavía. No, Estados Unidos, en Centroamérica, el NAFTA, República Dominicana. Sí. Todavía no tenemos acceso a nada. Hemos firmado el otro gran acuerdo, que es con la Unión Europea. Ay, 27 naciones. Con la Unión, es decir, los dos bloques económicos más importantes del mundo, sí, tenemos acceso en condiciones preferenciales. Así es. ¿Y cuál es el resultado? ¿Usted sabía que la única nación de habla hispana, o sea, de este lado de América, que tiene acceso a los dos mercados somos nosotros, sí, preferenciales? ¿Y cuál ha sido el resultado? Un intercambio comercial con una brecha cada vez más grande, en favor de ellos y en detrimento nuestro. Pero con Centroamérica, el que firmamos con Centroamérica, lo mismo. Entonces, no es asunto de voluntad, de firmar, ese esfuerzo ya se ha hecho. Y las oportunidades están ahí. Entonces uno se pregunta, ¿y qué es lo que ha faltado? Y yo me atrevería a apuntar que nuestras políticas, en sentido general, tienen que acomodarse a esa situación que se ha creado, e ir en apoyo de nuestros sectores productivos, porque ¿para qué tú firmas un acuerdo de comercio? Para abrir oportunidades a tus sectores productivos, para que se produzca más, para que haya más empleo y más ingresos para la población. Es para eso, no es para comprar más a los demás, es para tú vender más y comprar más. Es para eso. No lo hemos logrado. ¿Qué ha estado fallando? En mi opinión, que no hemos tenido la perseverancia y la voluntad de hacer los retoques en nuestras principales políticas, algunas de carácter macroeconómico y otras no. Mire, eso, sin embargo, nos deja con la interrogante planteada. ¿Qué se necesita entonces para establecer un sesgo pro-exportador que haga que nuestra manufactura tenga el aliciente de nuevos mercados? Hubo un tiempo en que cuando se suplía el mercado interno parecía florecer mucho. Es más, hubo momentos en que la manufactura empleaba el 36% de la mano de obra activa del país, de la que estaba empleada. El 36%, altísimo. Pero claro, tenía un mercado interno muy protegido, con aranceles muy altos para los competidores de similares que se intentaran venir, y por tanto eso le insufló mucho poder. Luego de la globalización y a partir de la apertura forzada que Balaguer dispuso en un decreto ley del 90, finales de 90, entonces comenzó un proceso de pérdida de importancia. O sea, a mí me da la impresión también de que en cierto modo la producción industrial, nuestra con vocación, que pudiera tener vocación exportadora, ha tenido también una competencia que no conoció y que desde la década de los 90 hasta hoy le ha hecho frente. Pero ha sobrevivido y todavía es el principal empleador nacional. Te voy a decir, no podemos tampoco cargar el dado sobre el Estado y sus políticas, porque el sector privado, el sector empresarial, también tiene que hacer su propio trabajo a lo interno de sus empresas. Es decir, cuando hablamos de competitividad,
hay una parte que corresponde a cada empresa. Así es. Mejorar los procesos, la calidad, la entrega a tiempo, productos que estén en sintonía con el mercado, los canales de comercialización, una serie de cosas que tienen que ser de calidad mundial. Y ese es un esfuerzo que debe hacerlo cada empresa si quiere sobrevivir y si quiere competir. Eso no lo suple el Estado. Ahora, al Estado le corresponde la otra parte, que crear el escenario, las reglas y dar los instrumentos para que las actividades florezcan. Eso le corresponde. Los sectores productivos se quejan, a veces se quejan porque tienen que quejarse, en ocasiones con toda la razón, en otras con no tanta razón, pero se quejan de que el terreno no está nivelado, de que no hay suficiente apoyo a las actividades productivas, de que hay un sesgo antiexportador reflejado en una estructura tributaria que dificulta que se realicen estas actividades. Costo de producción muy alto, energía eléctrica. Que hay un sesgo cambiario por la apreciación de la moneda, que hay elementos que influyen en la competitividad que no se acomete su solución, como es oportunamente, como es el problema de la energía eléctrica, como es el del transporte de carga, como es el del mercado laboral, carente de suficiente flexibilidad. Ese tipo de cosas les restan competitividad a las empresas. Y es una pena, porque fíjate, yo mencioné lo del mercado laboral. Una economía con un mercado de trabajo donde prácticamente el 60% corresponde al sector informal, es una economía que está perdiendo la oportunidad de darle protección social a esa masa tan grande de trabajadores, a través de la seguridad social, sobre todo, y de disminuir la pobreza. Es una economía que está condenando a esa parte tan gruesa de la población a vivir en pobreza. Sí. Entonces, es ese tipo de cosas que nosotros tenemos que ir modificando, cambiando, retocando, pero no dentro de 10 años, ni 5, sino ya. Ya, sí. Bueno, yo, sin embargo, creo, y por eso este programa está dedicado al desarrollo dominicano, que los 4 sectores básicos que mencionamos, aunque algunos de ellos condimentados, como es el caso del turismo, con servicios, como es el caso de manufactura, con zonas francas, sí, vinieron para quedarse, porque como usted dijo, obviamente, si demostraron que son capaces de sobrevivir a las distintas pruebas que le ha sometido la economía mundial y nuestras propias circunstancias, también pueden sobrevivir en el tiempo, ¿no es así? De manera que no es posible pensar en un cambio fundamental del modelo. Se le puede introducir cambios. Bueno, tiene que ser... a mí no me gusta usar la palabra modelo, pero yo creo que tenemos que ir hacia una economía muy incluyente, más incluyente. Más incluyente. No podemos perder de vista lo social, y menos en este programa si estamos hablando de desarrollo, porque es de eso. El desarrollo es la gente, crecimiento de cada cual. Más incluyente, es decir, que no haya esa pobreza en los niveles que hemos tenido, aunque puede que haya ido mejorando en los últimos tiempos, pero eso no nos satisface. Hay que erradicarla. Educación. Me complace muchísimo que ese sea uno de los nortes de la política de nuestro presidente Danilo Medina, la educación. Y no por lo del 4%, porque ese es un número como pudiese ser cualquier otro, sino porque veo que existe una voluntad de que haya un cambio dramático en ese aspecto. Y bueno, salud. Yo entiendo que dentro de ese equipo que está también en el gobierno hay una visión muy clara, salud y seguridad social, de la necesidad de hacer retoques a estos instrumentos que existen para que aumente la cobertura, nosotros no podemos seguir teniendo
una parte tan amplia de la población fuera de la seguridad social, tanto en la parte de salud como en la de pensiones. Esos son elementos imprescindibles, y creo que se están haciendo y se van a hacer retoques o acciones que van más allá de retoques en estos aspectos. Luego lo otro es, hay muchas cosas en lo que tiene que ver con lo económico, con la macroeconomía. Pedro, los fondos de pensiones, ¿tú sabes cuál es el monto? Más de 4.000 millones de dólares si lo llevamos en divisas fuertes. Se creyó, cuando se creó el sistema de seguridad social y de fondos de pensiones, que ese iba a ser, porque son fondos crecientes, se van multiplicando en el tiempo. Se creyó que ese iba a ser el elemento vital para el financiamiento al desarrollo, o al crecimiento, si le quieres llamar, de los sectores productivos, para que el sudor de los trabajadores y de las empresas y de los empresarios que guían las empresas se pudiese recircular, creando más riqueza en un círculo virtuoso. Esa era la visión que se tenía. Así no ha sido así, no ha hasta sido el así, momento. no ha sido así hasta el momento. No hemos podido manejar ese asunto, nos ha desbordado por una serie de razones que no tendríamos tiempo para abordarlas en este programa. Pero eso es lo que nos lleva a pensar, lo que hacemos bien hecho y todo eso que se ha hecho era necesario, había que hacerlo, como la ley de electricidad, como muchas otras cosas que se han hecho. No tenemos la perseverancia para, una vez que están creados esos instrumentos, ir reorientándolos, ir obligando a que vayan cumpliendo los fines que nos propusimos. Y tú sabes, en el fondo, ¿qué significa eso? Fortalecimiento institucional. Si hay algo que nos falta y que es urgente que hagamos, es eso: fortalecer las instituciones, para que esas cosas se hagan automáticamente, sin necesidad de medidas heroicas. Muy bien, Eduardo, nosotros te agradecemos que haya comparecido a este espacio, el desarrollo dominicano, porque con ello nosotros contribuimos también a lanzar ideas sobre la mesa, a examinar a nosotros mismos y a confirmar qué cosas hemos hecho bien y qué otras debemos corregir. Tú decías, no todo es malo, absolutamente claro malo. no. Debemos corregir para extraer lo bueno y consolidar lo bueno. Muchas gracias. Gracias a ti por haberme invitado y estoy a la disposición.